Goswami only for 10 days. Él le dio un curso rápido con Rupa Goswami que duró solo 10 días. Only for 10 days. Solo por 10 días. 1-to-1. Así, muy personal. At the banks of Ganges, Prayagraj. En la orilla del río Ganges. And then he entered in his heart. Y el Señor entró en su corazón. And revealed all the knowledge. Le reveló todo el conocimiento. And instructed him to expand this knowledge. Y le instruyó para que expanda este conocimiento. So that in future, de tal forma que en el futuro, people like us, la gente como nosotros, can take advantage. pueden tomar ventaja. So Lord Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, entonces el Señor Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rupa Goswami, Brahman Brahmite kono bhagyavan jeev, Guru Krishna prasade pai bhakti lata beach. After wandering through many universes and many species of life, le dijo Brahmanda Brahmite kono bhagyavan jiva Guru Krishna prasade pai bhakti lata beach, que una persona después de muchísimas vidas vagando en el universo, the most fortunate living entity, la entidad viviente más afortunada, by the mercy of Guru and Krishna, por la misericordia del Guru y de Krishna, gets the seed of devotional service. obtiene la semilla del servicio devocional. The seed of devotional service means La semilla del servicio devocional significa certain methods and instructions, algunos asuntos y instrucciones following which que cuando uno las sigue, we can revive our dormant love for Krishna. podemos revivir nuestro amor dormido por Krishna. So that's why a guru is required. Es por eso que se requiere a un guru. Difference between a human being and other lower forms of living entities. La diferencia que hay entre los seres humanos y otras especies inferiores de vida, only in human form of life, es de que solo en la forma humana de vida we can accept our bona fide spiritual master. podemos ser capaces de aceptar a un maestro espiritual. Other living entities also have their father and mother. Otras entidades vivientes también tienen sus padres y sus madres. Even insects have father and mother. Insects, worms, they all have father and mother. Incluso los insectos, los gusanos tienen su papá y su mamá. So that birth is always there. Entonces ese nacimiento siempre está ahí. But human form of life is meant for taking a second birth. Pero la vida humana está destinada a nacer por segunda vez. A second birth is taking initiation from a bona fide spiritual master. La segunda iniciación, el segundo nacimiento significa que uno va a tomar iniciación de un maestro espiritual. It is not an option. No es una opción. It is mandatory. Es mandatorio. If we want to make our human life perfect. Si queremos perfeccionar nuestras vidas, if you are not taking initiation from a bona fide spiritual master, si uno no toma algún momento de su vida iniciación de un maestro espiritual, we'll accept our mind as a supreme personality of Godhead. Vamos a aceptar que nuestra mente es la suprema personalidad de Dios. And Google as a Diksha Guru. Y Google va a ser nuestro Diksha Guru. And we'll keep wandering. Y vamos a seguir vagando así. This mind and Google. La mente y Google. The whole world is harassed by these two, Google and mind. Todo el mundo está acosado por la mente y por Google. So, to discipline ourselves, entonces, para lograr una disciplina and to utilize fully the human form of life, y para utilizar completamente esta forma humana de vida, it is mandatory, es mandatorio to take initiation. Tomar iniciación. And initiation is not just a formality. Y tomar iniciación no es solamente una formalidad. It's a heart-to-heart relation. Es una relación de corazón a corazón. You know? We have to develop a heart-to-heart relation with Krishna. Tenemos que lograr desarrollar una relación de corazón a corazón con Krishna. But Krishna is beyond this material creation. Pero Krishna está más allá de esta naturaleza material. Krishna is beyond three modes of material nature. Krishna está más allá de las tres modalidades de la naturaleza material. So how to have access to him? Entonces, ¿cómo puedo acceder a Krishna si está tan lejos? So the access is through his bona fide agent. Entonces, uno puede acceder a través de su agente genuino. So spiritual master or guru takes living entities in hand, in Krishna's hand, and joins them. Entonces, ¿qué hace el guru? Te agarra a ti como entidad viviente, que te agarra tu mano, le agarra la mano a Krishna y los une. His service is that kind of a priest. El servicio de un maestro espiritual es como el de un sacerdote, Getting two living entities together. que
une a dos entidades vivientes. That is his service. Ese es su servicio. So we all should take initiation. The aim of our life should be taking initiation from one of our spiritual masters. Así que debemos tomar en cuenta de que la meta de nuestras vidas debería ser tomar en algún momento en esta vida iniciación de un maestro espiritual. It is described in Srimad Bhagavatam. Se describe en el Srimad Bhagavatam The king called King Nimi, que el rey Nimi, and in his palace, Nav Yogendra, the 9 brothers are there. They're great saints. en su palacio aparecieron los Nava Yogendra, 9 santos. So King Nimi asked them a very nice question. Y el rey Nimi les preguntó una buena pregunta. Although King Nimi was a very great devotee, A pesar de que el rey Nimi era un gran devoto, still he asked this question for the benefit of all of us. él preguntó a los 9 santos, a los Nava Yogendras, algo que iba a ser de beneficio para todos nosotros. So he asked this question, Entonces él le preguntó is there any chance y le dijo, ¿hay alguna oportunidad for a foolish living entity para una entidad viviente tonta who has a very gross intelligence que tiene una inteligencia demasiado burda to get rid of this illusory material world? de poder liberarse de este mundo material ilusorio? Is there any chance ¿Tiene algún chance esta persona? that any human being with a gross intelligence, Porque un ser humano con una inteligencia demasiado burda, what do you call in Spanish? Gross, motivo, burda, very mundo, foolish, grossly foolish. ya, burdamente tonta, Can a grossly foolish human being un ser humano con una inteligencia burdamente tonta, can cross this Maya, world of Maya? ¿tendrá la oportunidad de cruzar este mundo de ilusión? What is your opinion? ¿Cuál es la opinión de ustedes? ¿Creen que tiene la oportunidad? Is una there any persona chance así? for a foolish, grossly foolish human being? ¿Habrá la oportunidad para un re tonto, digamos, ¿no?, de cruzar este océano del mundo material? Is there any chance for him? ¿Habrá una oportunidad para él? ¿Sí? ¿Cómo? Con la ayuda de Krishna. Es misericordia del Krishna. Guru. With the help of Krishna. So now Yogendra starts answering. Entonces los Nava Yogendras comienzan a responder esta He pregunta. says, everyone wants to have pleasure, Dicen ellos, todo el mundo está buscando placer. and the most sought after pleasure in this material world, En the most, sought after, people look for, people chase, people want this kind of y pleasure, la gente que más busca este tipo de placer, is union between male and female. ese placer que más buscan es la relación entre hombre y mujer. Pleasure of sex. Es el placer del sexo. And that foolish living entity tries for it. Y esta entidad tonta busca eso. So in this kind of pleasure, Y en este tipo de placer, pleasure is only in the anticipation, expectation. el de player, Lies only in the expectation. en este tipo de placer, yace la expectativa, sí, solo la expectativa. But when we actually get that thing, there is no such pleasure. Pero cuando en realidad llegamos a hacerlo, en realidad no hay tal placer. So after going through this kind of experience, Entonces, después de ir a través de esta experiencia, the foolish living entity thinks, la entidad viviente tonta piensa, maybe I have less money, that's why I couldn't enjoy much. tal vez no tenía tanto dinero y por eso no disfruté tanto. So he tries to earn more and more money Entonces lo que hace es, trata de ganar más dinero. and thinks with money I can enjoy more. Entonces piensa de que mientras más dinero tenga, más voy a disfrutar. He tries that also, still not satisfied. Consigue dinero, igual intenta tener el mismo placer del sexo, igual no se satisface. Then he thinks maybe in heavenly planets, Caramba, entonces dice, tal vez en los planetas celestiales, very wonderful, beautiful apsaras. allí sí que hay hermosas mujeres. There's what is that called? Somaras to drink, nice Y en drinks, los planetas celestiales hay buenas bebidas, soma raza. long life, good facilities. Además, no solo eso, sino que uno vive una larga vida. Let me go there and enjoy. Entonces lo que voy a tratar de hacer es ir a los planetas celestiales y disfrutar allá.
he goes there also, Entonces logra ir a los planetas celestiales. still not satisfied. Intenta y no se satisface. Then he says, what I have to do now? Entonces, caramba, ¿qué voy a hacer ahora? No estoy encontrando el placer que busco. He's searching for the real pleasure. Está buscando por el verdadero placer. And then they say, Y entonces dice, when he's fully fed up, cuando está ya completamente hastiado, Tasmat Guru Prapadde Jigyasu Shir Suttama Shabde Paricha Nishnatam Urup Shumashrayam. Then, in the search of real happiness, he takes shelter of a bona fide spiritual master. entonces, en esta búsqueda de verdadera felicidad, él finalmente se da cuenta que debe buscar un maestro espiritual. And inquires, how can I get the real happiness? Y cuando lo encuentra, inquiere, pregunta, ¿cómo puedo encontrar la verdadera felicidad? And then bona fide spiritual master gives him the instructions. Y entonces el maestro espiritual genuino le da las instrucciones. And following those instructions, Y cuando uno sigue sus instrucciones, one gets real happiness. uno encuentra verdadera felicidad. That means, Eso significa without taking initiation from a bona fide spiritual que master, si no vamos a poder tomar iniciación de un maestro a espiritual living genuino, entity can never be happy. una entidad viviente nunca va a poder ser feliz. He will always remain illusioned. Siempre se va a mantener en ilusión. We all are leading, all of our life is like a film. Toda la vida que estamos viviendo es como una película. And we are the hero of that film. Y nosotros somos los héroes de esa película. We have our sad moments, happy A moments, veces tenemos nuestros momentos tristes, otros felices. stunts, comedy, everything we have in our life. Tenemos nuestros dobles, tenemos comedia, tenemos todo lo que se puede imaginar en nuestra vida. This is called real life, real. Aunque esto se llama como un reel, es como un video, como un avance, corto. un filme corto, ¿no? Film real life. Sí. But when we take initiation, Pero cuando tomamos iniciación, our real life starts. entonces nuestra verdadera vida comienza a funcionar. Okay, so until we take initiation, Entonces, hasta que nosotros podamos tomar una iniciación, we are living in a dream world. estamos viviendo una vida de sueños. But after taking initiation and following Pero instructions, después de haber tomado iniciación y seguir las instrucciones, our actual real life starts. nuestra verdadera vida comienza. Meaning of initiation means starting. El significado de la iniciación es el comienzo, ¿no? Iniciación significa el comienzo, Beginning. el comienzo. A new life is beginning. Una nueva vida comienza. So if we have not taken initiation, Pero si no tomamos iniciación, our real life has not yet begun. nuestra verdadera vida todavía no va a comenzar. Don't mind, we may be 70-year-old, No importa que tengamos 70 años de edad, but we have not taken initiation. si no hemos tomado iniciación hasta ese entonces, Our real life has not begun. nuestra verdadera vida todavía no ha comenzado. I mean, so it's a serious thing. Es algo serio. And just taking initiation is also not sufficient. Y obviamente tomar iniciación solamente por tomar no es suficiente. We have to become a disciple. Tenemos que ser discípulos. There's a difference being initiated and being a disciple. Hay una diferencia en ser iniciados y en ser discípulos. We may take initiation. Podríamos un día tomar iniciación. I may have a tag of a spiritual name. Tal vez tengo una etiqueta aquí con mi nombre espiritual nuevo, grande, ¿no? This and this Krishna Das, Oh, esto, Krishna Das Krishna Devi Dasi. o Krishna Devi Dasi. So we are initiated, very good. Wow, soy iniciado. We may get second initiation, also third also. Y tal vez en un tiempo más, segunda iniciación con un cordón. But the real thing is to follow the instruction. Pero lo real de todo esto es si podemos seguir las instrucciones del maestro. Once a disciple asked Srila Prabhupada, Una vez un discípulo le preguntó a Srila Prabhupada, will all your disciples will go back to Godhead? Srila Prabhupada, ¿todos tus discípulos vamos a volver de vuelta a Krishna? No, sorry. The question was, will all those who have taken initiation from you will go back to Godhead? Srila Prabhupada, todos los que hemos tomado iniciación de usted. No. The question was this: The question was that will all those who have taken initiation from you? from you will go back to Godhead. Sí, that's what it is. Okay. And Srila Prabhupada answered no. Y entonces Prabhupada le dijo no. Only those who will follow my instructions.
Volverán a Krishna solo aquellos que siguen mis instrucciones, no que solo se han iniciado. So sometimes we may take initiation, A veces podríamos tomar una iniciación, but not follow the instruction. pero no seguimos sus instrucciones. So it's very important not only to take initiation, Entonces es muy importante no solamente lograr iniciarse, but also to follow the sino instructions. también seguir las instrucciones. And to follow the instruction is not so easy. Y seguir instrucciones no es tan fácil. Biggest obstacle is our mind. El mayor obstáculo es nuestra propia mente. And that's why we need association of Y es devotees por eso que necesitamos reunirnos con devotos, to inspire each other, para inspirarnos, to remind each other para recordarnos what we have to follow. qué es lo que tenemos que seguir. Because the material world is very bewildering. Porque el mundo material es demasiado confuso, complejo. When we go out, Cuando salimos afuera, we forget. nos olvidamos todo lo que hemos escuchado. When we come back to association of devotees, Y después cuando volvemos a reunirnos con los devotos, we again reminded, oh, this is real life. nos acordamos de nuevo, oh sí, verdad, aquí es la cosa. And if we miss association of devotees for some time, Y cuando a veces perdemos la asociación de los devotos por un tiempo, we'll start feeling that is real life. vamos a empezar a pensar de que ahí afuera, eso sí es la verdadera vida, Isn't it? What are your experiences? ¿no? Algunos han experimentado esto. So, to show the importance of initiation, Entonces, para mostrar la importancia de la iniciación, whenever the Lord appears, cuando sea que el Señor aparece, He also accepts a guru. Él también acepta un guru. Krishna Lord- acepta un guru. Lord Chaitanya Mahaprabhu, Por ejemplo, el Señor Chaitanya Mahaprabhu, when he appeared, Él apareció, he was named as Nimai Pandit. a él le pusieron el nombre de Nimai Pandit. His name was Nimai because he was a great scholar, so he was called Nimai Pandit. Su nombre era Nimai, pero como era muy erudito, le decían Nimai Pandit. And he performed very wonderful pastimes as Nimai Pandit. Y cuando él era joven, realizó muchos pasatiempos hermosos. He had defeated big scholars. Él era tan erudito que derrotaba a los eruditos más grandes de la India. No one could dare to come in front of him. Nadie se atrevía a ir a debatir con él. He used to defeat everyone in the logic. Él les ganaba a todos con su lógica. Like he is having arguments with someone, Es como cuando uno tiene argumentos con alguien, first you will defeat him. primero lo vamos a derrotar, That person will say, okay, I accept defeat. entonces la persona dirá, ok, acepto, me has derrotado. Then again he'll prove, no, whatever I said is wrong. Y después el señor Chaitanya le decía, ok, está bien, todo lo que te dije estaba equivocado. Y volvía a comenzar. He said, okay, this is also right. No, this is right. Ahora, si esto es lo correcto, y utilizaba otros nuevos argumentos de lógica para volverlo a derrotar. Then he should be third argument. Y después decía, no, eso tampoco estaba bien. Tercer argumento. So the people used to go mad. La gente se volvía loca con el señor Chaitanya. So he was performing this pastime. Entonces él estaba realizando estos pasatiempos. But when the suitable time came, Pero cuando llegó el momento adecuado, he took initiation él tomó iniciación from Ishwar Puri. de un guru llamado Ishvara Puri. And after taking initiation, Y después de haber tomado iniciación, his life completely changed. su vida cambió completamente. That is the meaning of initiation. Eso es el significado de la iniciación. We should not remain the same person. No debemos quedarnos como éramos antes cuando hemos tomado iniciación. Our way of thinking should change. Nuestra vida debe cambiar. He became very serious. Entonces el señor Chaitanya, cuando tomó iniciación, se volvió bastante serio. Devotees were surprised. Los devotos estaban sorprendidísimos. Devotees like Advaita Acharya, Srivas Thakur, Devotos como Advaita Acharya y Srivas Thakur they were around 50 years senior to Nimai Pandit. eran como 50 años mayores que Nimai So Pandit. whenever they used to see Nimai Pandit, Cuando lo veían a Nimai Pandit, they used to pray to Krishna. solían orar a Krishna. If this boy can become a devotee, Si este niño se podría volver un devoto, he will be a wonderful preacher. será un gran predicador. They used to pray to Krishna. Entonces ellos solían orar a Krishna And they used to advise him also. y también le solían dar consejos. Nimai, why are you wasting so much time? Nimai, ¿por qué pierdes tanto tu tiempo? So Nimai used to act. Entonces Nimai solía decir, Will you please bless me por favor, bendíganme, that I can become a devotee? que yo pueda ser un devoto más adelante. And when they heard that he has taken initiation, And when they heard that he has come Y back cuando ellos escucharon que Nimai Pandit había tomado iniciación, and he's become very serious, se había vuelto más serio he started Sankirtan.
Y comenzó su movimiento de Sankirtan, showing all symptoms of ecstatic love. manifestando muchos síntomas de amor extático. So they were very happy. Entonces Advaita y Shriva se volvieron muy felices. And when with the permission of Ishwar Puripal, with the Y permission of Ishwar Puri, con el permiso de su guru Ishvarapuri, he started Sankirtan. él comenzó el movimiento de Sankirtan. Now when he started Sankirtan Cuando él comenzó el Sankirtan in Navdvip, en la ciudad de Navadvip, there are very Smrat Brahmanas. habían muchos Smarta Brahmanas. Smrat Brahmanas are those Brahmanas who follow the Vedas for fruitive activities. Los Smarta Brahmanas son aquellos Brahmanas que siguen los Vedas con propósitos fruitivos. So they didn't accept Nimai Pandit. Entonces ellos no aceptaron a Nimai Pandit. So Nimai Pandit did not waste time on them. Entonces Nimai Pandit no perdió su tiempo con ellos. After sannyas, he went to South India. Después de tomar sannyasi, viajó al sur de la India And there he delivered everyone. y allí él liberó a toda la gente. So that question was raised. Entonces surgió una pregunta. Why Chaitanya Mahaprabhu ¿Por qué Chaitanya Mahaprabhu did not deliver the citizens of Navdvip, no liberó a los ciudadanos de Navadvip, his hometown? de su propia ciudad donde nació? The reason given is La razón era que because they were not accepting. porque ellos no estaban aceptando. So when we go out to preach, Así cuando nosotros salimos a predicar, some people may not accept. mucha gente tal vez no nos acepte. So we should not waste time. No deberíamos perder tiempo con ellos. 7 billion population human beings all over the Hay world. 7 billones de personas en el mundo. If he is not accepting, go to next. Si ellos no aceptan, bueno, vayan a otro. We are going to traditional Bolivians, traditional Si Catholics. ustedes van y quieren predicar a los señoras de pollera, por ejemplo, We approach them. está bien, hay que acercarnos, intentar. If they accept it, very good. Si aceptan, está bien, If they don't accept, pero si no lo aceptan, no problem. no hay problema, hay que ir a predicar a otras personas. I have very limited time, limited energy. Tengo un tiempo limitado y energía limitada, So I utilize it in the most efficient manner. así que debo utilizar esto de una manera muy eficiente. So where people are accepting, where people are eager, there I should go. Entonces yo debo ir a predicar donde la gente acepta, donde la gente está deseosa de escuchar. If they're not accepting, no problem. Y si no aceptan, no hay problema. Okay. So that's how Chaitanya Mahaprabhu has taught us. Eso es lo que Chaitanya Mahaprabhu nos ha enseñado. And Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, he gave us very special philosophy, él nos entregó una filosofía muy especial. which is called Achintya Veda Ved Tattva. Esta filosofía se llama Achintya Veda Aveda Tattva. It is unity in diversity. Se llama la filosofía de la unidad en la diversidad. Achintya Veda Ved Tattva is same as unity in diversity. Achintya Veda Aveda Tattva es lo mismo que unidad en diversidad. How? ¿Cómo? Oh, Achintya. You know Achintya Veda Ved Tattva? ¿Ustedes han escuchado sobre esta filosofía Achintya Veda Aveda Tattva? Tabú es algo como que es y no es. It's something like it is and it's not. What's there? Yes, Madam. It's the same as how we are simultaneously one and different from Krishna. We have small parts of it. We get Krishna is big and we are just part of it. Yeah. Very like, nice. like Krishna, it's in all of his creation, in everything, but at the same time he's far from this, Okay, from yeah. his own creation. Yeah. Achintya Veda Ved is like we are living entities, we are spirit souls. Entonces esta filosofía Achintya Veda Aveda es que somos almas espirituales, We are qualitatively one with Krishna, somos en calidad igualitos que Krishna, but quantitatively we are different. pero en cantidad somos diferentes, somos minutos. Bhed means difference. Veda significa diferente Abhed means y non-difference. Abheda significa no diferente. So Abheda non-difference is in quality. We are both spiritual, myself and God. Entonces Abheda significa que somos iguales en cualidad, en calidad. Yo y Dios somos iguales en calidad. But Somos de la Bheda misma calidad. and Bheda is difference. Pero Veda significa diferencia. Difference means quantity. La diferencia se refiere a la cantidad. Krishna is unlimited Krishna es ilimitado and I am tiny. y yo Limited. soy diminuto. So that is Achintya, Eso es inconceivable. y eso es inconcebible. Before Lord Chaitanya,
Antes de que llegue el Señor Chaitanya, in the Vedic times, en los tiempos védicos, when the Brahmins got corrupted, cuando los brahmanas se corrompieron, Brahmins were performing all animal sacrifices los brahmanas en esa época estaban sacrificando animales for their own sense gratification. para su propia gratificación sensorial. You were able to hear? ¿Quieren escuchar? ¿Pueden escuchar? Por si acaso. En algún lado hay una cuerda. Esa es, ahí está. A la La ventana, Pushpanjali sí. está cerrando la cortina. Ayudará en alguito, ¿no? They're kind of disturbing the sound of the music. So background music we don't know. We have a school across the street, and they practice, the marching band sometimes. Very active, I see. Lot of exercises. Yeah. And that's a school that operates in the morning, one turn, in the afternoon, another shift, in the night, another shift. Ah, night also. That's what. Okay. You're better. You got better. Okay, ¿ha mejorado? I got better. Okay. So far so good. So the Brahmanas got corrupted. They Muy bien. performed horse sacrifices. Entonces vamos a continuar ahora. Estos brahmanas en esa época estaban sacrificando animales And they were killing animals for own sense gratification. y los estaban matando solo por gusto. Earlier, the animal sacrifices used to be like that. Put an old animal, the new animal will come out. Old cow, new cow will come out. Antes, cuando se hacían sacrificios de animales, funcionaba así, se traía una vaca, se la sacrificaba y de ahí mismo salía otra vaca. Or put a cow and human being will come out. O ponían una vaca, la sacrificaban y salía un ser humano. The Vedic mantra was so powerful. Era todo manejado con mantras poderosos, eran muy The potentes. Brahmanas were so pure. Los brahmanas eran personas con mucho poder místico. Slowly muy their, puros, slowly their purity level got down. ¿no? Gradually they became impure. Pero gradualmente fueron decayendo en su pureza. So they were sacrificing animals for their own sense gratification. Entonces, cuando ellas sacrificaban animales, ya era solo por gusto. So this was not good. Y eso no era bueno. This was exploitation. Eso se llama explotación. So to stop this, Entonces, para detener esto, Lord appeared as Lord Buddha. el Señor apareció en su encarnación de Buda. And he says, no dice- Vedas, don't accept Vedas. Y las enseñanzas del Señor Buda era, no acepten los Vedas, no hay más Vedas. Because Vedas are prescribing animal sacrifice. Porque en los Vedas se prescribe el sacrificio de los animales. So we reject Vedas. Entonces él rechazó los Vedas. In a way, those who reject Vedas are atheists. En algún sentido, aquellos que rechazan los Vedas son ateos. So Lord himself came to promote atheism. Entonces esta encarnación de Dios vino a promover el ateísmo And it spread all over India, across Asia. y se difundió por toda la India y por toda el Asia. And he said everything is zero. Y él dijo, todo en realidad es un gran cero. And the aim of life is nirvana. Y la meta de la vida es alcanzar nirvana. There is no soul. No hay almas, It's all bodies made of material things. solo tenemos este cuerpo de elementos materiales. Just dissolve it. Y cuando se muere se disuelve y ahí fuera. Shanti, nirvana, shunya, Y todo Zero. lo que queda es un cero, nirvana, paz. zero. So everyone followed his philosophy. Entonces toda la gente en esa época seguía esa filosofía. Lord himself came. El Señor mismo vino. Vedas come from the breathing of the Lord. O sea, los Vedas nacen de la respiración del Señor. Lord himself came to ban the Vedas. Pero No. el mismo Señor vino en esa época para prohibir los Vedas. But because it was the requirement of the time. Porque ese era lo que se requería en ese tiempo, ¿no? Now Lord had to again restore the Vedas. Y después de un tiempo, el mismo Señor vino y restituyó los Vedas. So Lord appeared as Shankaracharya. Entonces el Señor apareció como Shankaracharya. In fact, Lord asked Lord Shiva to appear as Shankaracharya. De hecho, el Señor le pidió al Señor Shiva que aparezca en la tierra como Shankaracharya. And Shankaracharya came and established Vedas. Y Shankaracharya apareció para restablecer los Vedas. And he said, we all are one. Y él dijo, predicó, todos somos uno. I am the soul and super soul are one. Yo soy el alma y la superalma
juntos, todo es solo uno. We all are Brahm, Todos somos Brahman. Nirakar, impersonalism. Y eso es el concepto impersonal, ¿no? So Predicó el impersonalismo. he brought from 0 to 1. Entonces, él llevó de la filosofía que decía cero a una filosofía que decía uno, somos uno. But that is also not complete. Pero tampoco estaba completo. The Lord sent his confidential associates, Entonces el Señor envió a sus asociados confidenciales, 4 confidential associates: 4 asociados: Madhvacharya, Madhvacharya, Ramanujacharya, Ramanujacharya, and Vishnu Swami Vishnu Swami and Vallabhacharya, y Vallabhacharya, to establish Vaishnava philosophy. para establecer la filosofía Vaishnava. It's called Dvaitvad, Esto se llama Dvaitvad, duality, dualism. dualismo. And Shankaracharya established Advaitvad. Y Sankaracharya estableció la filosofía Advaita. So Buddhism 0, Entonces vamos desde el budismo, que era todo cero. Shankaracharya 1, we all are one. Sankaracharya estableció el uno, todos And, somos uno. and these 4 Vaishnava Sampradayas, Y estas 4 sampradayas Dvait, 2, estableció dos, porque era dos. living entity, Todo es dual, living entity and God. que están separados, la entidad viviente y Dios. Buddha said absolute truth is 0. Buda, acuérdense, dijo que todo es un cero. Shankaracharya said absolute truth is 1, everything is 1. Sankaracharya dijo que la verdad absoluta, que todo es solo uno. No variety. No, No hay difference between variedad, soul and super. One, no all hay one. diferencia entre el alma y el alma suprema. En realidad todo es solo uno. So, but all Vaishnava Sampradaya said no, living entity and God too. Pero estos 4 Vaishnava Sampradayas establecieron que no. En realidad hay una separación, son dos, el alma y la suprema alma. Anyone know the names of 4 Vaishnava Sampradayas? ¿Alguien conoce el nombre de estos 4 Sampradayas? Uno es Rudra Sampradaya, Rudra Sampradaya, el otro es Sri Sampradaya. Shri Sri Sampradaya, Sampradaya, Kumar Sampradaya, Kumar Brahma Sampradaya, Sampradaya. Brahma Sampradaya. So, Acharyas of these Sampradayas, Y los acharyas de estos Sampradayas, Brahma es del Brahma Sampradaya. Brahma Sampradaya, who is the main Acharya of Kali Yuga? El mayor acharya en Kali Yuga, ¿quién es? The Brahma Sampradaya. Del Brahma Sampradaya, Madhvacharya. Madhvacharya. And Shri Sampradaya, Del Sri Sampradaya, Ramanujacharya. Ramanuja. Ramanujacharya. And Kumar Sampradaya, Del Kumar Sampradaya, Nimbarkacharya. Nimbarka. And Rudra Sampradaya, Y del Rudra Sampradaya, Vishnu Swami. Vishnu Swami. Okay. So these 4 Acharyas came, Entonces estos 4 acharyas llegaron and there are subtle differences between these 4 Sampradayas also. y hay unas pequeñas y sutiles diferencias entre estos 4 sampradayas. That's very technical. So Es un tema muy técnico, no, we won't go into that. no vamos a analizarlo hoy. So 0, 1 and 2. Entonces vamos de 0 a 1 y a 2. Then Lord Chaitanya came. Entonces vino el señor Chaitanya. He took two points from all these 4 Sampradayas. Entonces él Two tomó main points from these 4 Sampradayas. 2 puntos más importantes de estos 4 sampradayas. And he said, we are 1 also, we are 2 also. Él aceptó que somos 1, pero también que somos 2. Achintya Bheda Bhed Tattva. Achintya Veda Aveda Tattva. Shankaracharya said, we are 1. Sankaracharya decía, somos solo 1. These 4 Sampradayas say, no, we are totally different. Los 4 sampradayas dijeron, no, somos 2 diferentes. But Mahaprabhu said, Pero Mahaprabhu dijo we are 1 also, we are 2 also. que ambos funcionan. Somos 1, pero también somos 2 a la vez. So this philosophy is topmost. Entonces esta filosofía es la más elevada, It includes everything. porque incluye todo. And if we are coming in this Sampradaya, Y si nosotros analizamos el Sampradaya, Brahm, Madhav, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya, Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya, it is that living entity is the most fortunate. esa entidad viviente que sigue este Brahma, Madhva, Gaudiya, Vaishnava Sampradaya es la entidad más afortunada. Other 3 Vaishnava Sampradayas, if Hay you take otros, initiation, los otros 3 Vaishnava Sampradayas, if you take si initiation uno from, toma iniciación ahí, it is bona fide, es también autorizado, but it will take us to maximum to Vaikuntha.
pero nos va a llevar máximo hasta Vaikunta. But we take initiation under the Gaudiya Vaishnava. Pero si nosotros tomamos iniciación en el Gaudiya Vaishnava Sampradaya, By the mercy of Chaitanya por la Mahaprabhu, misericordia de Chaitanya Mahaprabhu, we'll go back to Golok Vrindavan. vamos a ir de vuelta a Goloka Vrindavan. Hari Bol. Very good. And we'll have, like yesterday, Mataji asked question. Y nosotros, como ayer la madre hizo una pregunta, We'll have our two Swarup. vamos a tener dos Swarups, dos We'll be formas. joining Krishna in his pastimes Nos vamos a poder unir a Krishna en sus pasatiempos in Golok Vrindavan. en Goloka Vrindavan, And we'll also be joining Chaitanya Mahaprabhu. y también nos vamos a unir a Chaitanya Mahaprabhu, Because in Vrindavan, Navdeep is also there. porque en Vrindavan también está incluido Navadvip. So we'll be joining Lord Chaitanya also. Y también vamos a unirnos al Señor Chaitanya allí. This is the specialty of Gaudiya Vaishnava Esta Sampradaya. es la especialidad del Gaudiya Vaishnava Sampradaya. And since the advent of Lord Chaitanya, Y desde que el Señor Chaitanya advino, golden age of Kali Yuga started. la era dorada de Kali Yuga comenzó. And this golden age will last for how many years? Y esta era dorada, ¿cuánto tiempo va a durar? 432,000. 10,000 years. 10,000 años. And out of those 10,000 years, how many years have passed? Y de esos 10,000 años, ¿cuántos años ya han pasado? 500 years have passed. And only 9,500 years left. Just. Así que solamente nos quedan 9,500 años. It's a long time, Prabhu. 9,000 years. Relax. Entonces nos relajaremos, pues. 9,500 años todavía. I'm not chanting 16 rounds now. I'll coolly. Ya no voy a cantar 16 rondas, sí, pues, falta mucho. Let's enjoy this life. Next life will start. ¿Qué tal si disfrutamos de esta vida y la próxima nos volvemos devotos? We have so much of time. No, Falta bro. tanto tiempo. This time will go like this. No, el tiempo pasa así volando. Yeah, you know, only in this life. Solo en esta vida. Yeah. One Prabhupada's disciple, Bhurijan Prabhu, Uno de los discípulos de Srila Prabhupada llamado Bhurijan Prabhu, his wife, what is his name? Jagat Tarini, I think so. su esposa, I think Jagat Tarini. se llamaba Jagat Tarini. She was from Australia, Ella es de Australia. a film actress, Ella era una actriz de cine, very beautiful. hermosa mujer. And she joined Krishna consciousness. Y ella se volvió devota, se Took unió al initiation. movimiento. Tomó iniciación. So the newspaper, the article came. Entonces al día siguiente en el periódico había un artículo. Famous actress turned Hare Krishna. Una famosa actriz se volvió Hare Krishna. And there were two photographs. Y habían dos fotos. One as an actress, you know, she was very scantily dressed. En una foto ella estaba como actriz, vestida muy ligeramente. And another actress, wearing a sari with a tilak. Y en la otra foto al lado, ella estaba con su sari, What con a su change. tilak. ¡Qué cambio! And she brought that newspaper to Prabhupada. Y ella llevó el periódico con esa noticia a Srila Prabhupada. So Prabhupada was very happy. Prabhupada estaba muy feliz. And Prabhupada said, Prabhupada dijo, just give one life. Just give this one life. solamente entrega esta vida. You have wasted so many lives. Ya has desperdiciado tantas vidas. Just give this one life. Solo da esta vida. So it really touched her. ¿Mm? It really touched her heart. Y esa afirmación de Prabhupada realmente le llegó a su corazón. Yeah. So Prabhupada wants to say, just give this one life. Entonces la Prabhupada a todos nos dice, entreguen esta vida. And the best way to give life is to take initiation. Y la mejor manera de entregar esta vida This es is the- tomar iniciación. This is the starting. Es el inicio. This is the starting of surrender. Este es el comienzo de la rendición. This is not the end. No es que cuando uno se inicia ya llegó al final, no. But in Kali Yuga, in the present age, Pero en la era presente, en Kali Yuga, to come to the level of 16 rounds, 4 regulative principles, llegar a un nivel de vida donde uno canta 16 Yo rondas tengo- cada día y sigue los 4 principios, this itself is too big an achievement. parece que es muy difícil de alcanzar. No, this is the beginning. Pero en realidad, cuando uno alcanza eso, comienza a vivir. From there, the surrender starts. Desde allí comienza su proceso de rendición. And if you just stick to the process, Y si nos quedamos adheridos al proceso, Prabhupada has guaranteed us, Srila Prabhupada nos ha garantizado we'll go back to God. que vamos a volver de vuelta a Dios, de vuelta a Krishna. And you know, it is not a kind of a dream. Y no es un tipo de sueño esto. We will see
vamos a ver, more we'll follow the instructions strictly, mientras más sigamos las instrucciones del maestro estrictamente, more we'll be blissful. más dichosos nos vamos a volver. The biggest illusion of this world is La mayor ilusión de este mundo es, that more I'll follow my mind, mientras más sigo a mi mente, more I'll be happy. más feliz voy a ser. I'm the king of my mind. Yo soy el rey de mi mente, But actually, king is the mind, pero en realidad and I'm the servant of the el mind. rey es la mente y yo soy su sirviente. Okay. So more we follow our mind, more we'll be miserable. Así que mientras más siga los dictados de mi mente, más miserable voy a ser. The only way to discipline the mind is Y la única manera de disciplinar a la mente es to accept a spiritual master aceptar un maestro espiritual and follow his instruction y throughout life. seguir sus instrucciones por el resto de mi vida. That's all. Eso es. Sí, señorita. Sorry, I have a very important question to make, and I would like to take it very seriously. I will make like a preamble. Yeah. Pero no muy largo para que... Yeah. But make it short. I don't want to judge anyone because everyone knows what is in their hearts when they make the initiation. But I am sure you have seen this not only in Krishna's consciousness but also in many other kinds of believings like Christians or Catholics or Mormons or many others. People are very excited to be initiated. There is something like, oh my God, I discovered this in my head, in my heart. I want to initiate in this, whatever it is. I don't doubt at all about consciousness, Krishna, but the thing is that, like you said, it's not about the initiation. It is about following the instructions, because it's not enough with initiation. The following the instruction is gonna what brings you to God and all we talked about. But what happens in general with all people, with all people in the world, and that is what I want to ask you is, what is happening in this whole process when we fell down again? We cannot follow the instructions. We are so excited about our initiation. We took our first steps, second steps, but then the 100 and then to the 10,000 next steps. We are going down. We don't know where we are at, and this might not happen with all, but it usually happens with most of the humans, isn't it? And I wonder, and also there are many promises. This is the correct way. This is the correct way to follow God. So many promises, so many hopes we hear in this world, and sometimes I believe that some people has its own way, its own time, its own development to understand and to feel like this is working for me. It's a whole process, very intimate, and I don't know what you think about this. You're right. Let me translate a little bit. Oh, Voy a sure, hacerlo sure. bien cortito. Yeah, La Denise está diciendo de que en todas las religiones existe esto de que uno se vuelve muy emocionado en el momento de iniciación, pero cuando uno se inicia, tal vez los primeros pasos son muy emocionantes, muy bien seguidos, pero más adelante ya empieza a caerse uno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que él piensa acerca de esto? ¿Cómo puede mejorar esto en un sentido? Porque la gente está en esa situación, no puede seguir, no puede lograr mantenerse con sus votos de iniciación siempre. Y también he dicho que qué esperanzas hay, digamos, ¿no? Y si uno caiga, qué esperanzas hay. Exacto. ¿Qué esperanzas hay si uno cae? yeah. So Mataji, every living entity is unique, Madre, cada entidad viviente es única and everyone has his own, is on his own journey. y cada uno tiene su propio camino, su propio viaje. We don't know in past lives what all kind of karmas we have performed. No sabemos qué tipo de karmas cada uno trae de sus vidas pasadas. So all the kinds of sins or offenses we have committed in previous lives, Todos los tipos de pecados y ofensas que hemos cometido en nuestras vidas pasadas
They act as a blockage. They create an obstruction Actúan como un bloque, crean una obstrucción in our spiritual journey. en nuestro viaje espiritual. So that's why, depending on the baggage, Entonces es por eso que dependiendo spiritual del journey bagaje que traemos del will pasado, be at different pace. tenemos diferentes ritmos, And sometimes, even after taking initiation, A veces incluso después de tomar iniciación, one may fall down. uno puede caer. There can be many reasons. Pueden haber muchas razones. One of the reasons can be Una de estas razones puede ser the people may take initiation que la gente podría tomar la iniciación without understanding its importance. sin entender su importancia. Just everyone is taking, let me take. Bueno, como todos inician aquí, yo también me iniciaré. Or it's a kind of a status symbol. Es como tener un estatus, ¿no? Ya soy iniciado. I'll be accepted in the society of elites. Ahora yo voy a ser aceptado en la sociedad como de la élite. So there can be wrong purposes of taking initiation. Entonces uno puede tener diferentes motivaciones y propósitos para buscar la iniciación. So such persons may not continue. Entonces ese tipo de personas tal vez no continúen. It's an unfortunate part. Bueno, es desafortunado. And there are others who may not be inclined to take initiation. Y hay muchos que no estén inclinados a tomar iniciación. They may not even appreciate it. Tal vez ni siquiera aprecian tomar iniciación. Their mind may say, Tal vez ellos pueden decir, no, I'm not yet ready. no, yo todavía no estoy listo. Because strictly speaking, Porque estrictamente hablando, initiation means la iniciación significa giving up our independence. abandonar nuestra independencia. We all want independence. Todos queremos ser independientes, ¿no? That's why we have been separated from Krishna. Por eso es que nos hemos separado de Krishna. And this material world, Y este mundo material, when a child is in the womb of his mother, cuando un bebé está en el vientre de su madre, he's completely dependent. está completamente dependiendo de su And madre he's surviving. y está sobreviviendo. And when the child comes out of the womb, Y cuando el bebé sale de su vientre, he's put in a nursery. se lo pone en una enfermería, Una guardería. guardería. And you see all the children, all the newborn babies are there in the nursery. All newborn babies, Todos los niños así recién nacidos están ahí. 1 minute, 10 minute old, 15 minute old, lying in the nursery. Son como 10 minutos. 1 minute old, 2 minute old, 15 minute old. Bueno, Just babies, born una babies. baby is Unas just born, they diferencias take de them away una from hora, the- 2 horas, todo por La ahí. diferencia de edad de los niños es de una hora, 2 horas. Todos están ahí. You know, he was totally dependent on his mother. Entonces, de haber estado dependiendo completamente de su madre, Now he's left all alone ahora se lo ha dejado solo to fend for himself. para valerse por sí mismo. And from there, our independence starts. Y de allí es donde comenzamos a ser independientes. And as long as we have this spirit of independence in us, Y mientras tengamos este espíritu de ser independientes, we cannot have deep relationship with anyone. no podremos tener relaciones profundas con nadie. Why in this modern world ¿Por qué en este mundo moderno there are so many broken relationships? hay tantas relaciones que se han roto? Because both the parties want to keep their independence. Porque ambas personas en una relación, en el fondo, quieren mantener su independencia. For relationships to work, Para que funcione una relación, one has to learn to sacrifice his uno independence. tiene que aprender a sacrificar su independencia. Without sacrificing my independence, Sin sacrificar tu independencia, my pleasures, my comforts, my happiness, mis placeres, mis comodidades, mi felicidad, there cannot be relationship. entonces no puede haber una relación. Whether both parties says, no, I won't bend down, Y las dos partes dicen, no, yo no voy a dar brazo a torcer. I'm Así, comfortable this way, I'm comfortable this way. Yo quiero esto a mi manera, yo quiero a mi manera. No relationship, can't. Entonces es imposible que se haga una relación. And then break off. Entonces rompen. If you're not able to have relationship in this world, Si uno no es capaz de mantener una relación en este mundo, same mentality will continue with God. la misma mentalidad vamos a llevar cuando estemos con Dios. And God's representative Guru. Y el representante de Dios, el maestro espiritual, So initiation is a training entonces la iniciación es como entrar a una etapa de to entrenamiento. learn to sacrifice my independence Uno aprende a sacrificar su independencia for the prayer of Guru. para el placer del Señor. I have to train my intelligence. Tengo que entrenar a mi inteligencia, Control mind. controlar mi mente.
Give up your intelligence for the prayer of Guru. Tienes que dejar tu inteligencia propia para el placer del This Guru. is the deeper import of initiation. Este es la importancia más profunda de la iniciación. If you are not taking initiation, Si uno no toma iniciación, mind will say, remain independent. entonces no se siente muy independiente. It may suit me temporarily for the short-term gain. Tal vez temporalmente, para el corto plazo, me sirve la idea, oh, yo soy el independiente, Yeah, I'm comfortable. estoy súper cómodo, nadie me dice nada, But we are miserably comfortable. pero estamos miserablemente confortables. So choice is with us. ¿Ah? Choice is with us. La elección es Choice, nuestra. option is with us. Entonces la opción es nuestra, To be miserably comfortable de mantenernos miserablemente or cómodos to be blissfully uncomfortable. o que estemos dichosamente incómodos. Could you understand? ¿Logran entender? So mostly people choose to be what? Entonces la mayoría de la gente escoge ser Cómodo. Miserably comfortable. miserablemente cómodos. Claro. Miserablemente Miserable cómodos. Okay. Dichosamente incómodos. So there are many people who are not intended will say, no, let me decide my own. This is their mind. La mayoría de la gente piensa que tiene que ser independiente y decidir por sí mismo. No, 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 yo lo voy a decidir por mí mismo. Esa es solamente la prédica de su mente. The mind wants to keep his independence. La mente quiere mantenerse independiente. But such persons can also be delivered Pero ese tipo de personas también pueden ser liberadas by the causeless mercy of the por la Vaishnavas. misericordia sin causa de los devotos. When the devotees, they come in contact with devotees. Cuando estas personas se ponen en contacto con los devotos, By mercy of Srila Prabhupada, por la misericordia de Srila Prabhupada, they become very eager to follow. ellos se vuelven muy deseosos de seguir. You know? Getting the point? Nice. Mayana Manjari, Yo quería también preguntar algo porque había una parte de su pregunta que ella decía que hay muchas religiones donde hacen promesas que somos que tenemos la respuesta, digamos, o somos los verdaderos. Y digamos, si uno caiga en estos caminos, uno no sabe dónde se va, pero si uno caiga en este camino, hay esperanza. Si uno no logra, que es todo perdido, era una pérdida de tiempo, o hay algo que podemos rescatar para no haber hecho este en vano. So I was saying to him, like, some part of the question also maybe was like, in other religions, they make many promises saying, okay. we are the best and we are the only ones, Okay, and okay, we'll okay. give you the truth. Yeah. So in this path, we're also saying this. Yeah. But now what if in this path we fail and we don't succeed and we die and we didn't go back to God and now we take birth again? Was everything we've done in vain, or do we have hope? What is there for us? What can we gain by following this? Yeah. Sorry, I missed that part of the question. Thank you for reminding. Yes, everywhere we'll go is they say we are the best. Sí, sí, claro, cuando nosotros vamos a visitar las diferentes religiones, siempre vamos a escuchar que nosotros somos los verdaderos. We are perfect. We know God is impersonal. God is zero. We know. Please come. Nosotros sabemos que Dios es cero, que Dios es impersonal. Vengan. We'll make you God. Además, les podemos convertir en dioses a ustedes. Vengan. So people there, so many societies, so many people are there. Entonces hay muchos grupos, sociedades, mucha gente, ¿no? That's why it is said Es one has to select a guru Es por eso que dije que uno tiene que escoger a un gurú based on scriptures. basado en lo que dicen las escrituras. Okay. So we should not be sentimental. No debemos ser demasiado sentimentales. Most of the people are sentimental, La mayoría de las personas son sentimentales and it suits them y eso les encaja bien, because to read scriptures, porque leer libros one has to work hard. One has to ya es difícil, ¿no? Hay que dedicarse a leer, es difícil, así que mejor me vuelvo sentimental. y listo. Being sentimental is shortcut. Así que ser sentimental es más fácil, ¿no? It suits us. ¿No? So don't be sentimental on spiritual path. Así que uno no debe ser muy sentimental cuando uno recorre un sendero espiritual. Don't accept anything blindly. No acepten nada a ciegas, Study the Vedas. estudien,
Find out the symptoms of a bona fide guru. Encuentren cuáles son los síntomas de un verdadero maestro espiritual. Only the claims of a bona fide guru are bona fide. Only the claims. Solamente las... So many societies are claiming, no? We'll take you here. Sí, sí, sí. Solamente los llamados de un verdadero maestro espiritual funcionan. Claims of a cheater cannot be, Pero si te llama un engañador, they cannot be bona fide. no puede ser algo genuino. And if you have started down the bona fide path, Y si hemos empezado en un camino genuino, if you could not complete in one life, y si no hemos podido terminar ese camino en esta vida, if you fell down, si hemos caído, so we should not think. no debemos pensar. Like in Hindi it is said, na maya mili na ram. Como en hindi hay un dicho que dice eso. Neither I got maya, nor I got ram. No he disfrutado de Maya y tampoco del señor Ram. I took initiation, I couldn't enjoy maya also. Ni Maya ni Ram. And I couldn't get ram also. Así que no pude iniciarme, estaba en el sendero, pero no llegué a iniciarme y no dejé de disfrutar de Maya, pero tampoco logré conseguir al señor Ram. No, it's not like that. No es así. Lord Arjuna asked the same question to Krishna. Arjuna le hizo la misma pregunta a Krishna. What will be the situation of a fallen yogi? ¿Cuál sería el destino de un yogi que fracasa? Will he be like a disconnected cloud ¿Será como una nube descarriada who has no aim in life, just wandering? que no tiene una meta en la vida, que está solo flotando? Krishna said, no. Krishna le dice a Arjuna, no. On this path, En este sendero there is never inauspiciousness. no hay inauspicio, no hay ni pérdida ni disminución. Whatever progress we have made, Cualquier progreso que hemos hecho it is eternal. es eterno. Next birth, we start from the next. En el step. próximo nacimiento vamos a comenzar nuestro servicio desde donde dejamos de hacer servicio en esta vida. So it is specially granted by Krishna. Entonces esto es una concesión especial de Krishna. Right, Mataji? Gracias, madrecita. Yes, Señora Mahash- Mahashakti, Give some Shakti, Mataji. denos un poco de Shakti. You have Mahashakti. Usted es Mahashakti. Yo tengo una duda, o diría que necesito un consejo tal vez. ¿Sí? I have a doubt, or maybe I need an advice. I don't know. She's gonna come up. Mucho se dijo que los jóvenes que se inician están en su camino, porque algunas veces se desvían, como digamos, o por la sociedad, la juventud, todo eso, se van digamos, con amigos, por el trabajo, todo eso, son personas iniciadas. Entonces, en algún momento, ellos dijeron que sí, voy a tomar la iniciación, y de pronto se acabó el entusiasmo. Entonces, ¿cómo regresar a esas personas? ¿Cómo ayudarles? Porque en el proceso dice, bueno, están en su proceso, ¿no? Después van a regresar, después van a salir. Algunas veces dice, soy Hare Krishna, otras veces que no sé, o sea, no hay una, ¿cómo se dice? Una continuidad. Estabilidad. Sí, además, una madurar espiritual, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar? In many times we see devotees get initiated, they are young, but then after they get initiated, after some time they go back to their old habits. They go out with friends, and they forget. How can we help them? Or we just have to let them live their process and at their own pace and see maybe they come back. Or is there a way to help them? Yeah, very good concern, Mataji. Es una buena preocupación que usted tiene. We all face this concern. Todos tenemos la misma preocupación. We can try our best. Tenemos que intentar lo mejor posible, Try to be friendly with them. tratar de ser amigables con ellos. No need to preach to them No hay que predicarles, because they know the philosophy. porque ya saben la filosofía. But we can be friendly with them. Lo único que nos queda es ser amigables. And there can be many reasons for their distraction. Pueden haber muchas razones para que se hayan distraído del camino. Maybe they have committed some offenses. Tal vez han cometido algunas ofensas Maybe due to past karmas. debido tal vez a karmas del pasado.
or maybe they were too immature to take initiation. O tal vez eran demasiado inmaduros cuando tomaron iniciación. Maybe their circumstances are so bewildering they're not able to follow. Tal vez sus circunstancias son tan confusas que no pueden seguir ya. Sometimes circumstances become so bewildering, home situation, business situation, they cannot handle it. A veces las circunstancias pueden ser difíciles, ¿no? En la casa, en el trabajo, uno ya no las puede controlar. So in all situations, Y en todas esas situaciones they need love and attention. necesitan amor y afecto. Just give them prasad, Hay que darles prashad, be friendly with them. hay que ser amigos de ellos. We can hear them. Tenemos que escucharlos a ellos. Just by hearing, they will feel light, they will feel some connected. Solo por ser escuchados, ellos se van a sentir And reconectados. on their part, these persons Y en su parte, estas personas, feel shy to come back in the association. ellos se sienten tímidos de volver a la asociación de devotos. They hesitate. Ellos dudan, If we go back, people will ask so many questions. porque si vuelvo al círculo de devotos después de haberme alejado tanto tiempo, They may see with me van a different, empezar a preguntar un montón de cosas. they may give some comments, pass some comments. Tal vez van a empezar a comentar, mira. So they will be hesitating. Entonces estas personas dudan en volver. So if you can be friendly with them, Pero si assure them, nosotros les mostramos confianza, amistad, seguridad, I am with you, Prabhu, don't worry. Prabhu, no te preocupes, estoy contigo, hermano. We can invite them in our personal functions or go to their personal Les functions. podemos Have some contact with them. Invitar a nuestras funciones o ir a las funciones de ellos. And don't, Establecer un contacto. and don't force them to use chant, you should do Y that. no hay que decirles ni forzarles, ya puedes volver a cantar, deberías hacer esto o el otro, ¿no? So gradually they may come back. Gradualmente ellos van a volver. Muy buena. Next in line, please. Usted. Con el ejemplo que dio hoy de no predicar o no perder esas fuerzas, también me puse a pensar con lo que dijo en anteriores clases sobre de la mente sutil, ¿no? Que quedan impresiones de toda la vida. Entonces, si un devoto predica a una persona y esa persona no la acepta en esta vida, en la siguiente vida ya va a tener un camino o ya va a poder encontrar a Krishna más fácilmente. Si una persona, if a person preaches to somebody and that person cannot hear or cannot practice, in his next life that person will be able to find Krishna more easily? Yes. Sí, señor. Contact any materialistic person contacts a devotee, Cualquier persona que se ponga en contacto con un devoto, it's always auspicious. ya su vida se vuelve auspiciosa. If you go after book distribution, Si usted sale a distribuir libros, just by seeing the book, la persona que mira el libro, que solo mira el libro, he'll get some credit. va a obtener un crédito. And if you make him touch the book, Si le hacemos tocar el libro, more credit. más crédito. If you open the book and make him read one word, Que abra ese libro y que lea una palabrita del libro, more credit. más ganancia para él. Any contact with devotee Cualquier tipo de contacto que tenga con un devoto is auspicious for the other person. es muy bueno para esa persona. He'll make progress. Ya está haciendo progreso. It is called Agyat Sukriti. Esto se llama Agyata Sukriti. Agyata means without his knowledge. Agyata significa sin saberlo. Sukriti means credit points. Sukriti significa que está teniendo ganancia. So without his knowledge, he has made progress. Sin saberlo está ganando, está progresando. And when such Agyat Sukritis accumulate, Y cuando se acumulan estas experiencias de Agyata Sukriti, it becomes faith. se convierte en fe. It has happened with all of us. Nos ha pasado a todos. That's why we are here. Por eso estamos sentados aquí esta noche. In our previous life, we were also like that. En nuestras vidas pasadas éramos así también. That's how it starts. Es así como todo comienza. That's why it is so important for the preachers to go out. Es por eso tan importante que los devotos vayan afuera y prediquen. If the devotee is just walking on the road, Si los devotos solo caminan por la calle, he's distributing Agyat Sukriti to everyone. está distribuyendo Agyata Sukriti ya solo por caminar en la calle. Because just by having his darshan, tilak, kanti mala, Si solamente ven la gente al devoto con su tilak y su kunti mala, it will remind people of Krishna. entonces va a recordar a la Oh, gente they a are very Krishna. strange people. Hare Krishna, Hare Krishna. Oh, un Hare Krishna.
Listo, ya dijo Krishna. So they make progress in spirituality. Entonces hacen progreso. Okay. Okay. Muy bien, ¿algo más? Nice question, Mataji. Muy buena pregunta, madre, muy bien. Creo que en su charla ha respondido, ¿no? Todas las preguntas que me he hecho en una cosa. Muy bien. Yeah, Awesome. but you know, Thank you very much. major basic thing. Hay una cosa básica. Now, how many of you could understand the importance of initiation? ¿Cuántos de ustedes, después de la clase, han entendido la importancia de la iniciación? That was her concern. Esa era su preocupación. Whether this concern has been addressed or not. Ahora quiero saber si la preocupación de la madre ha sido respondida. ¿La han entendido? How Sí. many could appreciate the importance of initiation? ¿Cuántos de ustedes pueden apreciar la importancia de la iniciación? Honestamente. Very nice. How many of you like to be initiated Y entonces, ¿cuántos de ustedes quisieran ser in iniciados? this life? Estamos repartiendo yapas hoy día. I have a question. Yeah, we'll come to that. Un momentito, I'll just- un momentito, terminaremos esto. Okay. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser iniciados? Yes, Prabhu. 1, 2, Mataji. 3, Prabhuji, Prabhuji. 4. ¿Usted quiere ser iniciado, Chuya, o no? Yeah, very good, very good, very good, very good. So please, please take it seriously. Por favor, entonces, pónganse más serios. Start chanting. Comiencen a cantar. Please try to come to the level of 16 rounds. Traten de llegar al nivel de cantar 16 rondas cada día. Read Srila Prabhupada's books. Lean los libros de Srila Prabhupada. You will find purpose in your life. Van a encontrar un propósito en su vida. Otherwise, life is without purpose. De otra manera, sus vidas no tendrán propósito. And without purpose, life, Y una vida sin propósito very miserable life. es una vida miserable. But in the miserable world, En este mundo que ya es miserable, if we have a purpose, si tenemos un propósito, it's just like es tal como a forest is on fire, si un bosque estuviera incendiándose. and in the forest which is on fire, Y en un bosque que se incendia, you don't know from where to get out. no sabes por dónde vas a salir. Este mundo se asemeja a un bosque en llamas. So this world is compared to like a forest fire. Este mundo se compara con un bosque en llamas. And if you take shelter by our initiation, by bona fide spiritual Y master, si tomamos refugio en la iniciación de un maestro espiritual genuino, he shows us the way out. él nos va a mostrar la forma de salir de este bosque en llamas. So it is so essential. Es esencial. So please come to the level of 16 rounds. Entonces tratan de llegar al nivel de 16 rondas. Read Srila Prabhupada's books. Lean los libros de Prabhupada. Don't accept anything blindly. No acepten nada a ciegas. But at the same time, Y a la vez, don't keep doubts in your heart. tampoco mantengan dudas en sus corazones. Whatever your doubts are, Cualquier duda que tengan, get them clarified. clarifícanla. So, but move ahead. Pero sí, tenemos que ir hacia adelante. We won't mind you ask unlimited questions. No importa si ustedes hacen una cantidad enorme de preguntas. But clarify your doubts Lo importante es que clarifiquen sus dudas and move ahead. y se muevan adelante. We don't know when our life may end. No sabemos cuándo se va a terminar esta vida. And before we give up this body, Y antes de que se termine, if we have not taken shelter of a spiritual si master, no hemos logrado iniciarnos con un maestro espiritual, we have not made full use of this human form of life. entonces no hemos usado bien esta oportunidad de vida humana. Okay, so let's try our best. Intentemos lo mejor que podamos. Yes, all the best. Les deseo lo mejor. Yes, thank you. Yo sugiero que ahora cada uno le dé unas palabras de agradecimiento a Prabhu Rukmini Krishna, cortito. Díganle lo que han aprendido, lo que les ha pasado en esta visita, cómo han cambiado su visión como devotos o como gente nueva. Es decir, una reflexión sincera, corta, para que él se la lleve como regalo de nosotros. We are going to, I'm asking them to say a few words expressing their gratitude and what they learned Algunas palabras, in this visit that you made. pero Ah. cortito. Sí, entonces antes de eso vamos a dar la oportunidad a Denise que haga su pregunta. Before we do that, Denise is going to ask her last question.
I mean, she's asking her to give her a place. Es la última pregunta. Yes, Mata. I feel I have been very hurted many years ago for many different religions, and it's hard for me. I am very careful. I try to go step by step before I took a promise for the rest of my life, because this is not a game for me. So I don't know if that is a problem, because I am taking my time. I'm taking seriously my journey. I'm trying to be consciousness, because if I got my initiation, I got this path of Krishna's consciousness, I would like it to be for the rest of my life. I wouldn't like to be abandoned at the middle. So I'm taking my time, but at the same time I'm so afraid in the sense of just trying to be careful, not because of doubt, just because I would like to be very careful for taking it seriously. Wonderful. You're perfectly right. Sí, está muy bien. Ella dice que ella ha sido herida por muchas religiones en el pasado, decepcionada, y ahora tiene mucho cuidado para escoger una definitivamente, para rendirse. Ella le gusta mucho la conciencia de Krishna, pero está tomándolo con mucho cuidado, paso a paso. Y Prabhu le dice, sí, tienes toda la razón. But my request to you is, Pero mi pedido para ti es, start taking baby steps. sigue con pasos de niño, poco a poco. Baby steps. Please start reading Prabhupada books Empieza a leer los libros de Prabhupada poco a poco, and thoroughly read them, understand. pero entiéndalos. And I hope you have started chanting Y ojalá que tú puedas comenzar a cantar, and you like to worship Lord Nrsimha. y ya que te gusta adorar al Señor Nishinga, So continue with this. continúa con eso. So Lord Nrsimha will inspire you to El move Señor ahead. Nishinga te va a inspirar para ir hacia adelante He'll show you the way. y te va a mostrar el camino. The purpose of today's talk El propósito de la charla de hoy was not to push or not to force. no era obligar o forzar a nadie, It was just to stress upon the importance. solamente estaba enfatizando la importancia. And I hope you have understood the importance. Ojalá que hayan entendido la importancia, But to give your commitment, pero para entregarte y you con un have compromiso, full right to take precautions and be tienes careful. todo el derecho de tomar las precauciones necesarias. So you are on the right path, be assured. Estás en el sendero correcto. But still, you take your own time, but read Srila Prabhupada books. Pero toma tu tiempo y lee poco a poco los libros. And you have any doubts, you have so many good Y friends. si tienes dudas, tienes muchos amigos nuevos acá. Ok, so por derecha vamos a empezar a agradecerle a Prabhu. De este lado comenzamos o de este lado. ¿Quién comienza? Usted.